versículo 28 y 29. El apóstol Pablo hace una disertación muy grande, hermanos, entre la diferencia de un hombre bajo la ley, y lo pone en el capítulo 7, y luego hace una diferencia de un hombre bajo el Espíritu y lo pone en el capítulo 8. Y los versículos 28 y 29 dicen: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios bendiga su palabra. El Señor, hermanos, en su eternidad, en su sabiduría, en el infinito, Él, hermanos, planeó la iglesia. Él planeó un lugar donde iban a ser salvos los que vinieran al conocimiento de la verdad o a la obediencia del Evangelio en Cristo Jesús. Pero no solamente Él nos salva, hermanos, y nos pone en una iglesia, sino que Él también tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, dice, para que lleguen a ser conforme a el Hijo, para que el Hijo tenga en todo la preeminencia. Cuando nosotros venimos a la iglesia y nos bautizamos, nosotros nacemos del agua y del Espíritu y somos niños, somos bebés espiritualmente hablando. Después, hermanos, se nos enseñan los primeros rudimentos, son las primeras enseñanzas de las cosas del Señor. Y empezamos ya a dejar la leche, hermano, espiritual, que son cosas muy básicas. Empezamos nosotros a crecer, hermanos, en nuestro discernimiento, en nuestro conocimiento. Y luego, hermanos, ya vamos adelante hacia la perfección. Ya llega un tiempo, hermanos, donde entendemos no solamente la voluntad de Dios, sino que ya la estamos practicando y estamos nosotros creciendo, crecemos en nuestro carácter, en nuestro servicio, en nuestra espiritualidad. Y nuestra meta, hermanos, el propósito de Dios es que cada uno, hombre y mujer, puedan llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. El propósito de Dios es crearnos para ser como su Hijo. Hay un modelo en esta tierra de vivir y el modelo es Cristo. Vamos nosotros, hermanos, a hablar de ello, pero a veces las formas de Dios para que nosotros nos parezcamos a su Hijo, pues parece ser, hermanos, como que son dolorosas. Es que nosotros, hermano, tenemos muchas cosas en nuestra vida, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones que no se parecen a los pensamientos, a la vida y a las acciones de Jesús. Entonces lo que hace Dios es de que Él empieza a moldearnos y lo va a hacer a través de 3 medios. Lo que Él va a usar es su palabra. Esto es lo primero que vamos a ver. Lo segundo que Él va a usar son las pruebas. Y lo tercero, las tentaciones. Estas 3, hermanos, la palabra, las pruebas y las tentaciones, tienen el propósito de que crezcamos, de que maduremos, de que vayamos a la perfección. A través de esas 3 cosas, Dios, como si agarrara unas tijeras, empezara a quitar de nosotros todo aquello que no nos sirve, aquello que nos estorba, hermanos, para poder tener buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas acciones. Entonces, tenemos nosotros estos 3 y hoy los vamos a ver. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que si somos nosotros creados con propósitos para ser como Cristo,
va a ser a través de su palabra. La palabra de Dios, hermano, tiene múltiples funciones, pero entre una de ellas, hermanos, es la purificación, pues, de nuestra alma. Dice Juan capítulo 15, 1 al 3, hablando Jesús de la vid verdadera: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y luego dice Jesús: ya ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, cuando empezamos a oír el mensaje de Dios, cuando nos conectamos, hermanos, con la palabra de Dios, ella empieza como jabón y agua a purificar, o como que si fuese un filtro, hermano, en lo cual empiezan nuestros pensamientos a correr, sentimientos y emociones, y todo, hermano, esa cochambre que hay en el agua, después de ser purificada, se queda en un filtro. Bueno, esa es la palabra. La palabra es el filtro, hermano. Es ello lo que nos va a ayudar para nosotros limpiar y purificar nuestra alma. Nos dicen nuestros familiares cuando venimos a la iglesia: te están lavando el cerebro. No es el cerebro, hermano, es el alma. Son los pensamientos, son los sentimientos lo que la palabra de Dios hace, y Jesús, hermano, se encarga de ello como el Señor de la vid. A Él es el que nosotros estamos unidos a Él. Pero también, hermano, Jesús dice que la palabra de Dios nos libera la mente. Hay muchas cosas que tú aprendiste de tu familia, de tu cultura, de tu tradición. Hay muchas cosas que tú aprendiste de tu religión antigua. Hay muchas cosas que tú aprendiste en la escuela, de tus maestros, de tus amigos en la esquina, en los lugares donde tú frecuentabas, de la música que tú escuchabas. Todo, hermano, tiene una influencia hacia nosotros. ¿Y quién, hermano, nos puede ayudar para nosotros ser libres? Bueno, en Juan capítulo 8, 30 y 31, dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecieseis ¿en qué tengo que continuar? ¿En qué tengo yo que perseverar? ¿En qué me tengo que empapar? Bueno, de la palabra seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Usted es un discípulo de Jesús? Pero hay discípulos, hermanos, que son verdaderos. Y claro que sabemos que también hay discípulos solo de apariencia, como lo eran los fariseos y los saduceos, discípulos de Moisés de apariencia. Jesús dice que los verdaderos discípulos van a conocer la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Si yo quiero ser como Cristo, si yo quiero andar como Cristo, si yo quiero, hermano, vivir como Cristo, pues yo tengo que conocer a Cristo. Tengo que conocer de sus palabras, tengo que verlo en acción. Él cómo trataba a alguien enojado, cómo respondía cuando lo querían, hermanos, o cuando lo maldecían, o cuando, hermanos, le decían tantas barbaridades al Señor. ¿Cómo Él respondía, hermanos? Dice Pedro que Él no amenazaba, que Él no respondía con maldición. Él encauzaba su causa pues al Padre, que le juzgaba justamente. La palabra de Dios, hermano, la usa Dios
para que nosotros, hermanos, empecemos a pensar, a sentir y a vivir como Cristo. Es que uno es, hermano, lo que piensa. Esos pensamientos se convierten en sentimientos y en acciones. Y algo que nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia es que la Biblia es como una extensión de Dios. ¿Sí, hermano? Es como una extensión de Dios. Ahí Dios nos dijo lo que le gusta y Él bendice lo que le gusta. Y la Biblia nos dijo lo que no le gusta y Él maldice o castiga lo que no le gusta. Él nos dio su mente. Lo que es bueno Él lo definió y lo que es malo también lo definió. ¿Y qué deberíamos nosotros de hacer respecto a la palabra? Bueno, hermanos, deberíamos de hacer lo que dijo Pablo una vez que se fue de Mileto. En Mileto llama a los ancianos de Éfeso y él les dice esto: ya no va a volverlos a ver, va a ser apresado y él va a morir, hermano. Es una despedida ya final. Les dice: por tanto, velad, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Oye, qué corazón, ¿verdad? La amonestación, hermanos, es una reprensión, es un regaño. Pero como decía el hermano, me duele más castigar a mi hijo y lo tengo que hacer aunque me duela. Y después que él llora, yo también lloro. Bueno, pues así está el apóstol Pablo. Él está, hermanos, regañando, amonestando en lágrimas. Ya lleva 3 años. Y luego le dice: os encomiendo, ¿a quién? ¿A quién debemos de encomendarnos, hermano? A Dios. ¿Y a quién? A la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Señor, tienes el plan, el propósito en mi vida. Me has salvado, me has traído a tu iglesia, soy un perdonado, un redimido. Pero yo no estoy aquí por casualidad. Dios tiene, hermanos, un propósito para salvarme y Él quiere que yo sea como su hijo. Y Él usa su palabra para purificar mi mente, liberar, hermanos, mi mente, purificar mi alma. Y Pablo dice, hermanos, que pues esto sería algo bueno que haríamos todos, encomendarnos a Dios y a su palabra. ¿Y qué tanto lee usted la Biblia entre semana? ¿Saben ustedes que los cristianos de nuestros tiempos tienen 3, 4 Biblias? Pero ni una de ellas, hermanos, se lee. Hay algunas Biblias abiertas, hermano, en la sala. Hay algunas Biblias en los cajones, en los burones de las casas. Hay Biblias, hermano, que se quedan aquí en las bancas. Y le digo: hermano, ¿y por qué la dejó? Bueno, es que yo tengo otra allá en la casa. Hay Biblias ya digitales. Hay Biblias audibles. En este momento de la era, hermanos, de la información, hay Biblias por todos lados, pero no se leen. No se leen las Biblias, hermano. Y si no se leen, por eso no nos parecemos a Cristo. Porque no estamos siendo purificados constantemente. No estamos siendo liberados, hermano. Se leen libros devocionales, se leen esto, se leen novelas, se leen tantas cosas y
Tantos cómics que se leen también. Pero la palabra de Dios, hermano, es la que Él va a usar. Si no la leemos, no va a haber ese cambio, hermano. Es que no tenemos el filtro, el agua va a seguir pasando sucia. No tenemos ese poder para libertar, porque el poder está en la palabra. Y esa palabra, hermano, debemos nosotros dice, desearla. ¿Saben ustedes que en el tiempo del oscurantismo, 1600 al 700, por ahí así, nadie, hermanos, tenía una Biblia? El clero la tenía. Y solamente, hermanos, ellos la leían y la interpretaban. Y cuando alguien, hermano, encontraba una Biblia o se le apoderaba de una Biblia, hasta se le mataba. Había tanta hambre por conocer a Dios y tanta ignorancia porque el pueblo pues no tenía la Biblia. Ahorita también hay mucho analfabetismo, hermanos, porque no hemos entendido que para yo ser como Cristo, yo tengo que alimentarme, tengo que llenarme, tengo que buscar la palabra del Señor. Dice Primera de Pedro 2, 1 al 3. Desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ahí está, hermano, yo quiero ser como Jesús, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado de la bondad del Señor. A las personas, hermano, hoy no les quitan los audífonos. Hacen ejercicio con audífonos, trabajan con audífonos y, hermano, todo, hasta duermen con audífonos. Pero no es la palabra de Dios, hermano, la que están escuchando, es la música y otras cosas. Tenemos nosotros, hermano, que desear. El niño, hermanos, tiene hambre y desea el pecho materno, la leche. Y allí empieza a alimentarse y crecer. Ese es el mismo término, hermano, que usa Dios para decirnos a nosotros, los que nacimos del agua y del Espíritu, que hay que llenarnos de la palabra del Señor. Hay que tomar un tiempo, hermano. Y usted tiene sus tiempos, hay que tomarlo. Y si lo toma antes de dormir, hermano, eso usted seguro que soñará con el cielo. Pero si usted ve El Exorcista antes de dormir, estará sintiendo que el diablo le está jalando ahí las patas, porque le está metiendo eso a su mente. La palabra de Dios. Segundo, hermanos, lo que usa Jesús, lo que usa Dios para que nosotros nos parezcamos a Jesús, son las pruebas. A lo mejor usted dice, pues la palabra, bueno, sí, voy a leer y voy a hacer el esfuerzo, voy a cambiarlo, voy a poner en audio dramatizado para poder tener un poco más de atención. Pero ya las pruebas. A veces los tratos de Dios, hermano, pues no son tan favorables o tan buenos para nosotros. Son dolorosos. Y las pruebas, hermanos, que nosotros tendremos, va a ser un tutti frutti. Va a ser un ponche, hermano, donde va a haber la fruta picada y mezclada, y donde a veces no le hallamos sabor a nada, pero así es esa bebida. Las pruebas que Dios trae a nuestras vidas
son, hermanos, muy variadas y pueden ser hasta de un dolor de uña enterrada hasta estar en un quirófano, hermano. Dios está actuando. Dios, hermano, empieza a movernos para quitarnos aquello que está muy soberbio, muy altivo. Oye, pues si su hijo es humilde, vamos a ver, vamos a tratar con este soberbio. ¿Qué le vamos a quitar? ¿Dónde vamos a empezar a entrar para que esa soberbia desaparezca? Porque con soberbia no entra al cielo. Dice Primera de Pedro 1, 6 y 7, por lo cual vosotros os alegráis, está hablando de la herencia en el cielo, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Si tú diste atención al versículo, dice, hermano, que Dios nos va a afligir con diversas pruebas. Y que es como si metieras el oro, hermano, en la fraga y le subieras todo el volumen y empieza a hervir, hermano. Y el oro, estando hirviendo, todas las aleaciones que tiene, lámina, cobre, metal, todo, hermano, toda la espuria empieza a salir, se separa. Entonces se empieza a retirar, como cuando pones el pollo y empiezas a retirar toda esa grasa que va saliendo para que quede un caldo sin tanta manteca. Así es, hermano, también el oro se va refinando. Y después, hermano, pues es de 24 quilates, oro puro. Nuestra fe, hermano, nuestra vida, nuestra moral, nuestra conducta, después que pasamos esas pruebas, mira, es hallada en alabanza, en gloria y honra. Y eso va a ser cuando Jesús se manifieste. Hermano, las pruebas son necesarias para que nosotros seamos, hermanos, como Cristo. No podemos nosotros pensar que la prueba viene como destrucción, no. La prueba, hermano, viene solo para que nosotros maduremos el carácter y que ya no seamos niños, que no nos estemos quejando por cualquier cosa, hermano. Hay gente muy quejumbrosa, hay gente, hermano, muy molestosa. Si está caliente, porque está caliente. Si está frío, porque está frío. Si tiene, hermano, alguna limitación, porque la tiene. Si tiene abundancia, también. La gente se queja de todo. Recuerdo una ocasión allá en el estado de Arkansas, hace más de 20 años, que fuimos a comer con unos hermanos que nos invitaron y no había servilletas, hermano. No había servilletas. Y estábamos comiendo algo, pues como enchilado, lo que sea. Y el hermano se para, no trajiste, ya empieza a quejar, a gritar, y se fue, hermano. Ay, ¿qué tiene que no tenga servilletas, hombre? Ahí tienes el agua, ve y tráete una toalla y córtala. Hermano, hay gente tan inmadura. Le hace un mal gesto, no la saluda. Así no vamos a entrar en el cielo. Mira, a Jesús le dijeron, ¿tienes demonio? Le dijeron, estás loco, lunático. Le dijeron, samaritano,
Esa es la peor ofensa que había en aquellos tiempos. Pero Jesús, hermano, tenía los pies bien puestos en la tierra y su corazón y su alma en las estrellas, en su Padre, en su palabra. Y él era una persona muy madura. Tenemos que crecer y Dios va a usar las pruebas. Analicemos este otro texto. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Oh, qué paciente es este, qué maduro. Pero, ¿qué hizo Dios para que tuviera esa paciencia? No, es que ya nació así. No. Si ese es de Monterrey. Y los de allá son coléricos sanguíneos. O es del norte, o es del sur, o es de, hermano, o es del planeta Tierra. Pues ni modo de dónde, ¿verdad? No, es de los que agarra, hermanos, el machete. De los que es de armas tomar. Hermano, esta persona ahora es tan paciente. Con la esposa, con los hijos, con los clientes, con el patrón, con los tratos del Señor. Pero tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis, ahí está la otra palabra, maduros. La palabra Y es teloís y significa haber llegado a la madurez. O sea, creciste hasta llegar a ser adulto. Yo creo que por ahí a los 15 años una mujer ya deja de crecer. Y un hombre más o menos como a los 20. O pongamos 22, los dos. Después de 22 años. Ya no. El que quedó enano, quedó enano. Y el que está grande, hermano. Esta es la palabra. Madurez. Y cabales, o sea, estar en tus 5 sentidos. Sin que te falte cosa alguna. ¿Y qué es eso? Jesús. ¿Era Jesús paciente? Sí. ¿Era Jesús perfecto? Sí. ¿Era Jesús cabal? Sí, hermano. Esto es lo que hacen las pruebas en nosotros, pero también las pruebas son, hermanos, para que, así como Él anduvo, dice Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Este texto siempre que lo leo, hermano, del sufrimiento de Cristo, yo siempre digo, si Cristo estuvo orando, estuvo pidiendo que si fuera que pasara esa copa, pero que no fuera su voluntad, sino la voluntad del Padre, y el Padre lo dejó, hermanos, pasar esa copa, nosotros también, hermano, vamos a pasar por nuestros propios Getsemanís. Él dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, ahí está, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hace usted cuando lo maldicen? ¿Qué hace usted cuando padece? Calla, ama y no responde igual o responde igual. Bueno, algunos, ¿verdad? Le echan otra más grandota y algunos pues se cuadran, ¿verdad? Y empiezan a pelearse. Y los problemas, hermanos, van más y más. Bueno, el Señor Jesucristo, hermano, encomendaba esa situación, esa causa, pues al Señor que juzgaba justamente. Y cuando leemos Efesios 4, 13 al 15, dice,
que Él puso pues todos, hermanos, los predicadores, los maestros, los ancianos, todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto. Aquí pasó por esta tierra, hermano, el hombre perfecto. Estuvo en bodas, estuvo en fiestas, estuvo en casas, anduvo en el camino, anduvo, hermano, en muchos lugares. Y como es perfecto, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca se equivocó. Nosotros somos imperfectos, pero nuestra meta es aprender de Él, hermano. Al hombre perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Así de que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahí está, hermano, otra vez la idea, que yo fui creado para ser como Cristo y que es dentro de la iglesia, en los ministerios y liderazgo, y debo de crecer en todo, hermano, en aquel que es la cabeza en Cristo Jesús. Si nosotros solamente entendiéramos, hermano, que la palabra de Dios es la que Dios usa para purificarnos, para liberarnos, para cimentarnos, estuviéramos siempre, hermano, allí leyendo la palabra del Señor. Si nosotros supiéramos, hermano, que lo que usa Dios para parecernos a Cristo es las pruebas, hermano, nosotros estaríamos, como dice Santiago, gozosos, contentos, porque estamos bajo prueba. El problema es que nosotros no vemos eso, vemos bajo prueba, me está castigando Dios, oye, se está ensañando, la trae contra mí. No, Él te está moldeando, Él te está recortando todo lo que no tienes, porque si no te quita todo las imperfecciones, no entras en el cielo. Una vida, hermanos, con propósito es el propósito de Dios, no el nuestro. Pero ya al ser el propósito de Dios, debe de ser nuestro propósito, porque Él nos trajo, hermanos, nos trajo esta idea o este mandamiento. Y las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones, hermano? Las tentaciones vienen a ser una prueba de fidelidad. ¿Cómo tú le vas a demostrar a Dios que eres maduro? Si no hay mujeres coquetas alrededor de ti. Hay gente que le es fiel a su marido, pues porque nunca ha tenido la oportunidad, hermanos, de ser infiel. Pero nomás se le presenta la oportunidad y rápido, hermano, rápido la engaña. ¿Cómo es que tú vas a probar que eres maduro? Que eres fiel, hermano, siendo probado. Jesús fue probado por el diablo, fue probado en el estómago, fue probado, hermanos, en las riquezas, fue probado, hermanos, en otras áreas de su vida. Pero Él se mantuvo siempre firme respondiendo con la palabra de Dios. Oh, queremos un mundo sin diablo, un mundo sin pecado, un mundo sin maldad. Oye, pues entonces, ¿dónde está la lucha? ¿Dónde está la batalla? Ese mundo es el cielo. Pero para ir al cielo tenemos nosotros que ser fieles, demostrarle a Jesús
que nosotros, hermano, nosotros queremos ir a las moradas. Dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Oh, eso ya lo sabemos, hermano, fiel es Dios, sí. Ahora la pregunta es, ¿usted es fiel a Dios? Ahí cambia, ¿verdad? En la tentación. ¿Usted es fiel a Dios? Fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Allá va nadando. Y este es bueno para nadar, hermano. Se hundió el barco, hermano. Va nadando él hacia la playa. Pero no está cansado. Pero ya se dejó morir. Es que es de noche, hermano, y no cree que va a llegar a ningún lado. Dios sabe, hermanos, cuando nosotros llegamos a nuestro límite o cuando nosotros desistimos antes del límite. Dios ya puso una salida, hermanos, para que nosotros podamos vencer la tentación. Pero si te quedas allí y te haces la carne es débil, el no puedo, pues entonces, hermano, viene el pecado y no va a crecer. Va a estar abrazando pecado y esa batalla en el interior del creyente va a estar continuamente, hermano, porque no es fiel al Señor. La fidelidad al Señor se debe demostrar, hermano, porque dentro de nosotros hay una batalla. En Gálatas 5, 16 al 18 dice Pablo, digo pues andar en el Espíritu, pero no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Hay una batalla, hermano, entre nuestros miembros y el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y dice, estos se oponen entre sí. Es como un ring donde hay dos oponentes y van a pelear. Para que no hagas lo que quisieres. Pero los que son guiados por el Espíritu ya no están bajo la ley. Hay que luchar, hermano. Y esa lucha, pues hermano, la tuvo Jesús en el desierto. Ahí tuvo sus tentaciones. Y nosotros también en este desierto de la vida tenemos nuestras tentaciones que tenemos que vencer. Dios nos dará el poder, hermanos, para vencerlas. Porque en el Apocalipsis dice que el vencedor heredará todas las cosas. Solo hay premio para el vencedor. O sea, para el que siguió a Jesús y que creció, hermanos, en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 5, 8 al 11 dice, ser sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo, no nos durmamos en nuestros laureles, hermanos. Si no hemos crecido, si todavía estamos batallando con los mismos pecados de cuando nos convertimos, ya el diablo nos tiene otra vez, hermanos, zarandeados, agarrados. Despierte, sea sobrio. Porque el diablo anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. A lo mejor ya se lo devoró. Y usted ya está aquí, pero ya no está aquí. Ya su mente y su corazón están en el mundo, en el pecado. Al cual resistir firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Firmes, hermano, firmes en las tentaciones, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo la prueba, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca, y Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Allí está Jesús en el Getsemaní, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. ¿Qué vino? Un ángel, ¿a qué? Fortalecerlo. ¿Qué va a venir en las tentaciones y en las pruebas? Ángeles a fortalecernos. No, hermano, es que yo soy bien débil, y si a mí se me atraviesa esto, yo hago, y a ellos me gusta a mí robar, a mí, pues hay que cambiar esos, hermano, esos gustos. Y hay que nosotros, hermano, vencer esas tentaciones. ¿Quién es el que va a recibir el premio? Con esto terminamos. Bienaventurado el varón que soporta, no el que cae en la tentación, no el que se deja llevar por la tentación, no, el que se mantiene firme, soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió. ¿A quién? A los que le aman. Tenemos el primer, hermanos, propósito de Dios. Hermana, hermano en Cristo, Dios nos salvó y nos llamó a la iglesia, y Él quiere moldearnos y tiene un modelo para que todos nos parezcamos, y el modelo es Cristo. Fuimos creados para ser como Cristo, y lo que Él usa es su palabra. Llénate de ella, empápate. Deja los libros devocional, deja la tele, deja los radio, empápate de la palabra de Dios. Llénate de ella. Ella va a purificar tu alma, tus pensamientos, tus sentimientos, los va a ir moldeando para que tú te parezcas a Jesús. Dios va a usar las pruebas. Algunas serán fuertes, otras pequeñas, en diferentes áreas, pero no reniegues, no te quejes. Al contrario, gózate, sabiendo que Dios está trabajando contigo, porque Él quiere llevarte al cielo. Y si no te quita todas esas imperfecciones, no vas a entrar al cielo. Y Dios usa también las tentaciones. Demuéstrale que tú eres fuerte, que tú eres espiritual, que ya tienes 1 año, 2 años, 10 años, 15 años. Hay gente con 15 años, hermano, en la iglesia, y todavía sigue batallando con los mismos pecados. No ha crecido. Es que, hermano, no ha resistido firme en el Señor. Esperemos que el Señor nos ayude para que nosotros vayamos ese camino, hermano, que es toda la vida, el camino de crecimiento para parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Tenemos un receso.